Hoy exploraremos uno de los temas más emocionantes y espeluznantes que existen en el mundo del misterio, los objetos embrujados. Son aquellas cosas que se dice que están poseídas por fuerzas sobrenaturales y malévolas, capaces de repercutir de forma negativa en la vida de una persona que se atreva a establecer contacto con ellas. En este iceberg, te presentaré una lista de objetos que han sido relacionados con historias de maldiciones y espíritus malignos. Te presento, el iceberg de los objetos embrujados. Comencemos por un objeto embrujado que, a vista de un espectador cualquiera, pudiera pasar como un objeto común de cualquier habitación. El espejo de Myrtles. Se dice que el espejo está habitado por el espíritu vengativo de una mujer, quien fue brutalmente envenenada junto a sus hijos hace mucho tiempo. Según la leyenda, la familia fue envenenada por su antigua sirvienta de nombre Chloe, quien planeó envenenar no solo a la señora de la casa, sino también a la descendencia. Después de tan fatal acontecimiento, la sirvienta fue condenada a muerte, pero las cosas no terminaron allí. La verdadera pesadilla comenzó después de la muerte de la familia. En lugar de tapar los espejos, como era la costumbre en aquellos días, el espejo que ahora se encuentra en la casa Myrtles fue dejado al descubierto, y se cree que los espíritus de los fallecidos quedaron atrapados allí. La historia cuenta que en el siglo XIX, un hombre rico compró el espejo como regalo para su esposa, quien era obsesiva con su imagen. Pronto, la esposa se obsesionó tanto con su apariencia que se aisló del mundo exterior y comenzó a sufrir terribles pesadillas y alucinaciones. Finalmente, la mujer fue encontrada muerta frente al espejo, su cuerpo desgarrado por las heridas autoinfligidas. Desde entonces, el espejo ha pasado por las manos de muchos dueños, cada uno experimentando su propia pesadilla personal con el objeto. Los visitantes han informado de figuras humanoides que aparecen y desaparecen en el espejo, así como de huellas de manos infantiles que se posan en las esquinas del mismo. El vestido de Anne Baker. Cuenta la leyenda que Anne, una joven de belleza indescriptible, estaba destinada a casarse con el hombre que amaba, a pesar de las objeciones de su padre, un hombre frío y despiadado. Sin embargo, su padre no estaba dispuesto a permitir que su hija se casara con un hombre pobre y desconocido, por lo que canceló la boda y le prohibió rotundamente volver a ver a ese muchacho. Desesperada y angustiada por la pérdida del amor de su vida, la chica tomó su vestido de novia y lo guardó en un baúl, como una forma de mantener viva la esperanza de que algún día se reunirían de nuevo. Cuando Anne murió repentinamente, el vestido tomó un siniestro y escalofriante giro. Muchos afirman haber visto el vestido moverse por sí solo, como si tuviera vida propia, y han escuchado susurros provenientes del lugar donde está guardado. Se dice que el espíritu de Anne Baker todavía habita en su vestido de novia, y que su presencia se puede sentir por aquellos que se atreven a acercarse demasiado. El hombre angustiado. En el mundo del arte, existen obras que trascienden lo puramente estético y parecen poseer una vida propia. Este es el caso del cuadro, El hombre angustiado, cuya historia ha conmocionado al público debido a los fenómenos inexplicables que parecen estar relacionados con ella. La pintura, que fue heredada a Sean Robinson por su abuela, ha sido testigo de eventos aterradores que han afectado su estabilidad emocional. Según su testimonio, la obra es responsable de ruidos inexplicables, objetos que se mueven solos, llantos o gritos desgarradores. Lo más inquietante de todo es la historia detrás de la creación del cuadro. El artista original que lo pintó, no solo utilizó colores convencionales, sino que también utilizó su propia sangre para realizar el cuadro. Como cierre final a esta macabra obra, el artista se arrebató la vida tiempo después. The Hands Resist Him. En aquel febrero del año 2000, un anuncio en eBay sacudió a todo Internet. Un cuadro, tachado por su dueño como un objeto maldito, estaba a la venta. El vendedor clamaba por liberarse del cuanto antes, asegurando que su presencia en su hogar había sido una carga insoportable. La pintura, de aspecto perturbador y lleno de un aire sombrío, mostraba a unos niños con unos rostros que expresaban un dolor y sufrimiento, como si estuvieran siendo atormentados por algo invisible e incomprensible. Los infantes que enfocaban su mirada en el cuadro aseguraban ver a estas entidades moverse por todo el cuadro, incluso siendo capaces de salir de este. Otros decían sentir una extraña presencia en su habitación cuando la pintura estaba cerca, como si algo estuviera observándolos y esperando a atacar.
Los testimonios de los que habían visto el cuadro se multiplicaban, todos ellos coincidiendo en lo mismo: había algo terriblemente equivocado en esa pintura, algo que iba más allá de la mera representación artística. Robert, el muñeco. Se dice que fue fabricado a principios del siglo XX en Alemania, y que fue regalado al joven Robert Eugene Otto en 1906. Desde el primer momento en que el niño lo recibió, empezaron a ocurrir sucesos extraños en su residencia. Robert fue el centro de la vida de Eugene, y muchas veces se le podía ver hablando con él, como si fuera una persona real. Pero lo más inquietante es que a menudo se escuchaban risas y conversaciones en la casa, y muchas veces se encontraba a Robert en una habitación diferente a la que se le había dejado. Cuando Eugene creció y se mudó de casa, dejó a Robert en su habitación de la infancia. Pero el muñeco no se quedó ahí por mucho tiempo, ya que los nuevos dueños de la casa comenzaron a experimentar sucesos extraños, como objetos que se movían solos o risas que provenían de habitaciones vacías. Finalmente, en 1994, Robert fue donado al Museo de los Cayos de Florida, donde se encuentra actualmente en una vitrina de cristal. A pesar de estar expuesto al público, muchos visitantes han reportado haber visto a Robert cambiar de expresión, mover los ojos y escuchar su risa inquietante. La muñeca Annabelle. A diferencia de lo que muchos piensan, la verdadera historia de esta muñeca va mucho más allá de lo que se muestra en las películas de terror. Esta historia comienza en la década de 1970, cuando un estudiante de enfermería recibió la muñeca como regalo de su madre. En un principio, la joven estudiante no se dio cuenta de que la muñeca tenía algo extraño. Pero con el paso del tiempo, comenzó a notar que Annabelle parecía moverse por su cuenta. En ocasiones, encontraba la muñeca en lugares distintos de donde la había dejado. En otras, parecía que la muñeca había cambiado de posición mientras ella estaba ausente. La joven también comenzó a tener sueños extraños y pesadillas en las que la muñeca aparecía. Pero lo peor estaba por llegar. La joven comenzó a notar que Annabelle tenía notas escritas en su habitación, notas que no eran suyas. Y en una ocasión, llegó a encontrar sangre en la muñeca. Fue entonces cuando dos investigadores paranormales decidieron llevarse a la muñeca consigo, pero pronto descubrieron que no era una tarea sencilla. Durante el viaje de regreso, el coche comenzó a fallar, como si algo lo estuviera impidiendo. Además, el conductor perdió el control del vehículo en varias ocasiones. Finalmente, los investigadores lograron llevar la muñeca a su hogar, donde la pusieron en un lugar seguro. En múltiples ocasiones, se produjeron extraños incidentes en la casa, como golpes en las paredes, objetos que se movían solos y sombras que parecían acechar a los investigadores. El diamante de la esperanza. El diamante Hope es una de las piedras preciosas más famosas y misteriosas del mundo, conocido por su belleza y su supuesta maldición. La leyenda de la maldición del diamante Hope comenzó con la historia de Jean-Baptiste Tavernier, quien obtuvo la piedra en la India en el siglo XVII. Según se cuenta, la maldición se activó cuando Tavernier robó la piedra de un templo hindú, lo que supuestamente hizo que los dioses se enfurecieran y le echaran una maldición. Tavernier sufrió una serie de infortunios financieros y personales después de adquirir el diamante. A partir de entonces, la piedra pasó por muchas manos, y todos sus dueños sufrieron algún tipo de tragedia, ya sea financiera, personal o incluso la muerte violenta. El niño que llora. El cuadro del niño que llora es una obra que ha aterrorizado a generaciones enteras, tanto por su inquietante belleza como por la maldición que se dice que lo acompaña. Desde su creación, la pintura ha sido objeto de fascinación y miedo, y ha inspirado numerosas leyendas urbanas. Según la historia, la maldición del cuadro comenzó con su primer dueño, un rico aristócrata italiano que perdió a su hijo poco después de adquirir la obra. Desde entonces, se dice que aquellos que se atreven a contemplar el cuadro durante demasiado tiempo experimentan sensaciones de malestar y tristeza, y que la figura del niño puede llegar a moverse o cambiar su expresión ante los ojos del espectador. Pero no es solo el hecho de observar la obra lo que ha llevado a la tragedia, sino también el poseerla. Muchos de los dueños del cuadro han sufrido desgracias y muertes repentinas, a menudo relacionadas con enfermedades extrañas o accidentes inexplicables. A lo largo de los años, el cuadro ha sido robado, incendiado y ocultado en lugares secretos, pero siempre ha encontrado un camino de regreso a la luz del día, atrayendo a nuevos poseedores y desatando su maleficio sobre ellos.
La casa de Amityville. La casa de Amityville es conocida por ser un lugar de terror sin igual. En una fatídica noche, la familia DeFeo fue víctima de una matanza salvaje que aún hoy estremece a cualquiera que se atreva a pensar en lo que sucedió. El responsable de esta masacre fue Ronald DeFeo Jr., quien, con un rifle en mano, caminó sin piedad por los pasillos de la casa y acabó con la vida de sus padres y hermanos. Pero lo más inquietante no fue el acto en sí, sino lo que afirmó después. DeFeo aseguró que unas voces en su cabeza le ordenaron cometer los asesinatos, y que los espíritus malignos que habitaban la casa eran los responsables. Después del trágico suceso, la casa de Amityville fue vendida a la familia Lutz, quienes se mudaron con sus 3 hijos. Según los relatos de los Lutz, experimentaron una serie de fenómenos paranormales que los hicieron abandonar la casa en días posteriores. Entre los sucesos que reportaron los Lutz, se encontraban la aparición de una sustancia viscosa y pegajosa que salía de las paredes, ventanas y puertas, un olor nauseabundo acompañado a veces por una presencia malévola que se hacía presente en varias partes de la casa. No obstante, ha habido muchas controversias y debates sobre la veracidad de los eventos reportados en la casa de Amityville. Algunas personas creen que la historia de la casa es un engaño, mientras que otros creen que los elementos sobrenaturales están presentes en el lugar. El automóvil de James Dean. La historia del Porsche 550 Spyder de James Dean es una de las más enigmáticas y macabras en la cultura popular. Desde el primer día en que Dean adquirió el coche, pareció estar maldito, atrayendo una serie de tragedias y eventos extraños a lo largo de su historia. La muerte del propio James Dean en el coche en 1955, en un trágico accidente de tráfico, fue solo el comienzo de una serie de horrores relacionados con el vehículo. Se dice que el coche ha sido responsable de varios accidentes fatales en manos de sus propietarios posteriores, y que incluso, mientras estaba en exhibición en un museo, el coche se incendió repentinamente, consumiéndose en llamas hasta quedar completamente destruido. Aunque no se sabe con certeza qué causó el incendio, se ha especulado que podría haber sido un cortocircuito eléctrico o un fallo mecánico. Pero una de las historias más espeluznantes relacionadas con el vehículo de Dean es la de los mecánicos que lo repararon después del accidente del actor. Se dice que uno de ellos fue aplastado por el coche durante una revisión posterior al accidente, mientras que otro se desangró después de cortarse gravemente mientras trabajaba en él. La historia del auto de James Dean sigue siendo una de las más enigmáticas y perturbadoras de la cultura popular, dejando a muchos preguntándose si el coche estaba maldito o si todo fue simplemente una serie de desafortunadas casualidades. El jarrón Bassano. En lo profundo de las misteriosas tierras de Italia, descansa un objeto tan oscuro y tenebroso que sus propietarios han pagado un precio inimaginable por poseerlo. Este objeto, conocido como el jarrón Bassano, ha dejado una estela de muerte y destrucción a su paso, convirtiéndose en uno de los objetos más temidos del mundo. Cuenta la leyenda que este jarrón de plata fue un regalo de bodas para una joven novia, quien lo recibió la noche anterior en el siglo XV. Pero la alegría y la felicidad nunca llegaron a ese matrimonio, ya que la novia fue brutalmente asesinada la noche antes de su boda, mientras sostenía este misterioso objeto en sus manos. Desde entonces, la maldición del jarrón se desató, y todos aquellos que lo poseyeron experimentaron un destino funesto y siniestro. La familia que había poseído el jarrón durante generaciones decidió deshacerse de él, y lo enterraron profundamente, en un intento por liberarse de su oscura influencia. Pero el destino tenía otros planes, y el jarrón fue desenterrado años después por un hombre que excavaba en su patio. En su interior, encontró una nota escrita a mano que decía: «Ten cuidado, este jarrón trae la muerte». A pesar de la advertencia, el hombre no le dio la importancia necesaria y llevó el jarrón a una casa de subastas. Fue vendido por una cantidad modesta de dinero, pero el precio que pagó el nuevo propietario fue inimaginablemente alto. 3 meses después de haber comprado el objeto, el farmacéutico que lo había adquirido murió repentinamente. El jarrón pasó a manos de un cirujano, quien también murió 2 meses después de poseerlo. Un tercer propietario falleció 2 meses después de adquirirlo, y el cuarto y último propietario murió solo 1 mes después de haberlo comprado. La policía italiana decidió intervenir y confiscar el objeto, conscientes de la terrible maldición que lo rodeaba. Sellaron el jarrón en una caja de plomo y lo enterraron en un lugar secreto, en un intento por evitar que su influencia maligna se extendiera aún más. Desde entonces, el jarrón ha permanecido en las profundas tierras de Italia, esperando al siguiente desafortunado que lo encuentre.
En el pequeño pueblo de Thurles, Inglaterra, se encuentra un museo local que guarda en su interior uno de los objetos más temidos y malditos de la historia. La silla de Thomas Bosby. Su antigüedad es incierta, pero se estima que data del siglo XVII, y su historia se teje en torno a una serie de muertes siniestras que han ocurrido a lo largo de los años. Cuenta la leyenda que Thomas Bosby era un hombre despreciable, un alcohólico que engañaba y estafaba a la gente para satisfacer sus vicios y pasatiempos. Sin embargo, había encontrado una mujer que lo amaba, Elizabeth, la hija de su socio comercial. A pesar de que el padre de Elizabeth conocía bien la verdadera naturaleza de Bosby, la pareja se casó y todo parecía ir bien, hasta que una noche en 1702, Bosby regresó a casa y encontró a su suegro sentado en su silla favorita. Aquella silla de roble con un alto respaldo era la preferida de Bosby, y sentarse en ella era su forma de establecer su dominio sobre aquellos que le rodeaban. Sin embargo, en aquel momento, su suegro le comunicó su intención de llevarse a su hija para alejarla de él. Enfurecido por esta idea, Bosby sacó a su suegro a la calle y lo asesinó de forma macabra y sanguinaria. Condenado a la horca por su crimen, Thomas Bosby hizo su última voluntad, beber una noche más en su pub favorito, sentado en su silla favorita. Su deseo le fue concedido, pero antes de partir hacia su ejecución, se levantó de la silla y maldijo a cualquiera que se atreviera a sentarse en ella. Desde entonces, la silla se convirtió en un objeto maldito, una silla de la muerte. A lo largo de los años, se han reportado más de 60 muertes relacionadas con esta silla. Soldados que se sentaron en ella durante la Segunda Guerra Mundial no regresaron. Un piloto de las Fuerzas Armadas de Inglaterra sufrió un accidente mortal en su avión después de haber estado sentado en ella. Otro piloto murió en un accidente de coche minutos después de haber almorzado en la silla. Un albañil falleció cuando el techo de la obra en la que trabajaba se derrumbó sobre él, y hasta la señora de limpieza del pub que tropezó y cayó en la silla, murió de un tumor cerebral minutos después. La silla se convirtió en un objeto tan temido que el dueño del pub la movió al sótano, pero incluso allí, provocó la muerte de un repartidor que tomaba un descanso. Finalmente, en 1972, la silla fue donada al museo local, donde se encuentra en exhibición, pero nadie se atreve a sentarse en ella. Dicen que la silla de Thomas Bosby está poseída por su espíritu malvado que busca venganza, y que aquellos que se atreven a desafiar su maldición son condenados a un destino fatal.